Hola, en este video veremos un poco sobre la evolución histórica de los sistemas operativos. Todo empezó en la década de los 40. A finales de los años 40, con lo que podríamos llamar la aparición de la primera generación de computadoras, se ascendía directamente a la consola de la computadora, desde la cual se actuaba sobre una serie de microinterruptores que permitían introducir directamente el programa en la memoria de la computadora. Por aquel entonces no existían los sistemas operativos y los programadores debían interactuar con el hardware del computador sin ayuda externa. Esto hacía que el tiempo de preparación para realizar una tarea fuera considerablemente. Además, para poder utilizar la computadora debían hacerse por turnos. Por ello, en muchas instalaciones se rellenaba un formulario de reserva en el que se indicaba el tiempo que el programador necesitaba para realizar su trabajo. En aquel entonces las computadoras eran máquinas muy costosas, lo cual hacía que estuvieran muy solicitadas y que solo pudieran utilizarse en periodos breves de tiempo. Todo se hacía en lenguaje de máquina. Después entramos a los años 50. A principios de los años 50, con el objeto de facilitar la interacción entre personas y computador, los sistemas operativos hacen una aparición discreta y bastante simple, con conceptos tales como monitor residente, el proceso por lotes y el almacenamiento temporal. ¿Pero qué era el monitor residente? Bueno, su funcionamiento era bastante simple. Se limitaba a cargar los programas a memoria, leyéndolos de una cinta o de tarjetas perforadas y ejecutarlos. El problema era encontrar una forma de optimizar el tiempo entre la retirada de un trabajo y el montaje del siguiente. El procesamiento por lotes. Como solución para optimizar el tiempo de montaje surgió la idea de agrupar los trabajos por lotes en una misma cinta o conjunto de tarjetas, de forma que se ejecutaran uno a continuación de otro sin perder apenas tiempo en la transición. Almacenamiento temporal. Su objetivo era disimular el tiempo de carga de los programas, haciendo simultánea la carga del programa o salida de datos con la ejecución de la siguiente tarea. Por ello se utilizaban dos técnicas, el buffering y el spooling. En los años 1960 se produjeron cambios notorios en varios campos de la información, con la aparición del circuito cerrado, la mayoría orientados a seguir incrementando el potencial de las computadoras. Para ello se utilizaban técnicas de los más diversas. Multiprogramación. En un sistema multiprogramado, la memoria principal alberga a más de un programa del usuario. Tiempo compartido. En este punto tenemos un sistema que hace buen uso de la electrónica disponible, pero adolece de falta de interactividad. Para conseguirla debe convertirse en un sistema multiusuario, en el cual existen varios usuarios con una terminal en línea, utilizando el modo de operación de tiempo compartido. En este sistema, los programas de los distintos usuarios residen en la memoria. Al realizar una operación de ES, los programas ceden la CPU a otro programa, al igual que en una multiprogramación. Pero a diferencia de esta, cuando un programa lleva cierto tiempo ejecutándose, el sistema operativo lo detiene para que se ejecute otra aplicación. Con esto se consigue repartir la CPU por igual entre los programas de los distintos usuarios, y los programas de los usuarios no se sienten demasiado lentos por el hecho de que los recursos sean compartidos y aparentemente se ejecutan de manera concurrente. Tiempo real. En estos sistemas se usan en entornos donde se deben aceptar y procesar en tiempos breves y un gran número de sucesos, en su mayoría externos, al ordenador. Si en el sistema no respeta las restricciones de tiempo en las que las operaciones deben entregar su resultado, se dice que ha fallado. El tiempo de respuesta a su vez debe servir para resolver el problema o hecho planteado. El procesamiento de archivos se hace de una forma continua, pues se procesa el archivo antes de que entre el siguiente.
Sus primeros usos fueron y siguen siendo en telecomunicaciones. Multiprocesador. Permite trabajar con máquinas que poseen más de un microprocesador. En un multiprocesador, los procesadores comparten memoria y reloj. Los años 70. Debido al avance de la electrónica, pudieron empezar a crearse circuitos con miles de transistores en pocos centímetros cuadrados de silicio, lo que llevaría pocos años después a producirse los primeros sistemas integrados. En esta época se podría definir como la de los sistemas de propósito general, y en ella se desarrollan tecnologías que se siguen utilizando en la actualidad. En los años 1970, cuando se produce el boom de los microordenadores y la informática se acerca al nivel de usuario. En lo relativo a los lenguajes de programación, es de señalar la aparición de Pascal y C, el último de los cuales se creó específicamente para reescribir por completo el código del sistema operativo Unix, convirtiéndolo en uno de los pocos sistemas operativos escritos en un lenguaje de alto nivel. En el campo de la programación lógica se dio a luz la primera interpretación de Prolong y la revolucionaria orientación a objetos, Smalltalk. Década de los 80. Con la creación de los circuitos LSI, integración a gran escala, chips que contenían miles de transistores en un centímetro cuadrado de silicio, empezó el auge de los ordenadores personales. En esto se dejó un poco de lado el rendimiento y se buscó más que el sistema operativo fuera amigable, siguiendo menús e interfaces gráficas. Esto reducía la rapidez de las aplicaciones, pero se volvía más prácticos y simples para los usuarios. En esta época surgieron utilizándose los lenguajes ya existentes como Smalltalk o C, y nacieron otros nuevos de los cuales se podrían destacar C++ y Eiffel. Dentro del paradigma de la orientación a objetos y Haskell y Miranda en el campo de la programación declarativa. Un avance importante que se estableció a mediados de la década de 1980 fue el desarrollo de redes de computadoras personales que corrían sistemas operativos en red y sistemas operativos distribuidos. En esta escena, dos sistemas operativos eran los mayoritarios: MS-2, escrito por Microsoft, y Unix, que dominaba en los ordenadores personales que hacía uso de Motorola. MS-2. En 1981 Microsoft compró un sistema operativo llamado Q2, que tras realizar unas pocas modificaciones se convirtió en la primera versión de MS-2, Microsoft Disk Operating System. A partir de aquí se sucedieron una serie de cambios hasta llegar a la versión 7.1, a partir de la cual MS-2 dejó de existir como tal y se convirtió en una parte integrada del sistema operativo Windows. Por último, están los años 90. En 1991 aparece la primera versión del núcleo de Linux, creado por Linus Torvalds y un sinfín de colaboradores a través de Internet. Este sistema se basa en Unix, un sistema que en principio trabaja en modo comandos, estilo MS-2. Hoy en día dispone de ventajas gracias a un servidor gráfico y a gestores de ventanas como KDE, Genome, entre muchos. Recientemente, GNU Linux dispone de un aplicativo que convierte las ventajas de un entorno 3D, como por ejemplo Beryl, lo que permite utilizar Linux de una forma muy visual y atractiva. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy.